El ejercicio se trata de una carretera horizontal, es decir, con todos los puntos a la misma cota, que tiene un trazado mixtilíneo, parte del recto y parte curvo, y que nos dice lo siguiente de ella. La carretera señalizada por su eje en la figura adjunta es una carretera horizontal de 8 metros de ancho y de cota 80 metros, y nos piden hallar las curvas de desmonte y terraplén, siendo la pendiente de desmonte 1 y la de terraplén 2/3, y trazar también los perfiles por las 3 líneas de puntos trazadas por E, F y C, es decir, los perfiles transversales de la carretera por esos 3 puntos. Comenzaremos el ejercicio hallando los bordes de nuestra carretera. Para ello, como sabemos que tiene de anchura 8 metros, nos llevaremos 4 metros a cada lado del eje que nos dan, con la escala que también nos la dan de forma gráfica, y obtendremos el borde de nuestra carretera. Ahí tenemos el borde derecho y este sería el borde izquierdo. Ahora debemos hallar las curvas de desmonte y terraplén. Para ello debemos saber dónde están las zonas de desmonte y de terraplén. Y esto se ve hallando los puntos de corte de esos bordes de la carretera con las curvas de nivel del terreno. Así que si comenzamos sabiendo que la carretera tiene una cota de 80, corta a la curva de nivel de 80 en ese punto 1, en el margen izquierdo, y en el margen derecho en ese punto 2. Si continuamos avanzando por la carretera, le cortaría en el margen izquierdo en ese punto 3 y otra vez en el margen izquierdo en ese punto 4. En el margen derecho le volvería a cortar en el punto 5 y en el margen izquierdo en el 6 y otra vez en el margen izquierdo en el 7 y en el margen derecho en el punto 8. Ya tenemos todos los puntos de corte. Ahora vamos a ver entre cuáles hay desmonte y entre cuáles hay terraplén. Si observamos el fragmento de carretera entre el punto 1 y el punto 3, la carretera está a 80 metros y el terreno se encuentra a cotas muy inferiores a 80 metros, es decir, 50, 60, etc. Al otro margen de la carretera, en el derecho, todavía es más bajo el terreno que la carretera. Por lo tanto, en ambos casos, a ambos lados de la carretera, tenemos que construir un terraplén para elevar la carretera hasta la cota 80. Ese plano de terraplén tiene una pendiente que me la dan, que es 2/3. Por lo tanto, las horizontales de ese plano se encontrarán a un intervalo de 3 medios, es decir, 1,5 metros. 1,5 metros si las curvas de nivel estuvieran separadas 1 metro. Como están 10 metros, habría que multiplicar por 10. Serían 15 metros a la escala que nos están dando. Así que si trazamos, como la carretera es horizontal, las horizontales serán paralelas a ella, trazamos paralelas a una distancia de 15 metros, obtendríamos la cota 70, la cota 60. No vamos a trazar más horizontales porque no las necesitamos. Y ahora trazamos las horizontales al margen derecho, la cota 70, la cota 60, la cota 50, la cota 40, la cota 30. Y ahora tendríamos que hallar los puntos de corte. Para hallar esas curvas de terraplén en este caso, tendríamos que hallar los puntos de corte de esas horizontales con las curvas de nivel del terreno. Si lo hacemos así, pues obtenemos esa curva de terraplén en el margen izquierdo, con un pequeñito desmonte que lo hemos hecho a sentimiento porque ya se cortarían fuera del dibujo y no lo vemos, que le hemos dibujado ahí pues de la forma que hemos creído que saldría, ¿no? Entonces aquí tenemos un terraplén que le vamos a sombrear y aquí tendríamos un pequeño desmonte que también le vamos a sombrear. Al margen derecho nos sucede lo mismo, pero con un terraplén aún mayor. Si unimos los puntos de corte, como hemos hecho antes, obtenemos nuestra curva de terraplén, si la sombreamos como terraplén, y un pequeñito desmonte que hemos trazado también a sentimiento en la parte izquierda. Entre los puntos 3 y 4, pues observamos que si la anterior era terraplén, esto es un desmonte. Pero este desmonte es muy pequeñito y no tengo curvas de corte, es decir, le tengo que trazar un poquito también a sentimiento, sería ese pequeñito desmonte entre 3 y 4. Bien, ahora lo que vamos a hallar es el terraplén que hay entre 4 y 5, es decir, aquí tenemos terraplén entre 1 y 3, desmonte entre 3 y 4 y terraplén entre 4 y 6, el terreno está más bajo que la carretera. Trazamos nuestras horizontales, en este caso son curvas porque siempre son paralelas a la carretera. Obtendríamos las horizontales de nuestro plano. En este caso es una superficie cónica, tendríamos las
como las horizontales de esa superficie cónica. Y si obtenemos los puntos de corte, pues tenemos nuestra curva de terraplén en esta parte de la carretera. Ahí lo sombreamos como terraplén y vamos a hallar por último en el margen izquierdo nos queda una zona de desmonte. Está el terreno mucho más alto que la carretera. Entre el punto 6 y el punto 7 encontramos que el terreno está muy elevado, muy por encima de 80 metros. Luego vamos a tener un desmonte. El intervalo de desmonte pues va a ser 1 porque la pendiente es 1, el inverso de 1 es 1, entonces sería 1 metro, que como hemos dicho que las curvas de nivel están separadas 10 metros, lo multiplicaríamos por 10, luego el intervalo sería 10 metros. Y trazando las horizontales de nuestro plano a 10 metros de distancia y hallando los puntos de corte, obtendríamos nuestra curva de desmonte. Ahí la tenemos. Esa sería nuestra zona de desmonte y a la derecha nos aparece un pequeño terraplén que también le hemos trazado asentimiento porque se cortan fuera de los márgenes del dibujo. En el margen derecho también tenemos desmonte. Como observamos, el terreno está muy por encima de los 80 metros y por lo tanto será una zona de desmonte. Si trazamos lo mismo, las horizontales o las curvas de cota entera de 10 en 10 metros, con ese intervalo que hemos calculado antes, y hallamos los puntos de corte con nuestro terreno de estas curvas, obtenemos la curva de desmonte en esta zona, y al margen derecho nos pasa lo mismo, aparece un pequeño terraplén. En este caso sí que está definido porque podemos trazar la horizontal y vemos que corta dentro de los márgenes del dibujo. Bien, pues ya tendríamos nuestras curvas de desmonte y terraplén para hallar el trazado de nuestra carretera. Bien, ahora nos piden que tracemos por los puntos E, F y C los perfiles del terreno y de la carretera. Para ello lo que vamos a elegir es un origen de coordenadas por debajo de 30 y empezaremos a trazar nuestros perfiles. Bueno, hemos sombreado un poquito el terreno para que se vea la diferencia entre el terreno original y lo que ha quedado hecho los desmontes y los terraplenes para que pueda pasar esa carretera de nivel 80. Como decíamos anteriormente, vamos a trazar los perfiles por esos puntos E, F y C y para ello pues vamos a elegir un origen de coordenadas que lo vamos a poner a la altura de la carretera, es decir, a 80 metros. Ahí tenemos nuestro origen de coordenadas. Como en este caso el terreno está por debajo, primero vamos a trazar el terreno y luego la carretera, pues vamos a ir bajando los puntos respectivos, los puntos de corte de cada curva de nivel con esta recta de corte del perfil que nos habían dado y los iremos bajando a su cota respectiva. Es decir, 80 se encontraría sobre la recta, el punto de corte con la curva de nivel de 70, este punto de corte estaría 10 metros por debajo, esta que es la curva de 60 se encontraría 20 metros por debajo, esta que es la curva de 50 se encontraría 30 metros por debajo, 40, 50 metros por debajo. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacer eso. Y vamos a llevar cada uno de esos puntos de corte a su cota respectiva. Bajamos el de 70, estaría 10 metros por debajo, 20 metros por debajo el de 60, 30 metros por debajo el de 50, 40 metros por debajo el de 40, etc. Y si unimos los puntos, obtenemos el perfil de nuestro terreno. Eso sería el terreno antes de construir nada. Ahora vamos a elevar la carretera hasta 80 metros sobre ese terreno que ya tenemos. Entonces nuestra carretera está a 80 metros y si ahora trazamos esos terraplenes, esas tierras que vamos a añadir con esa inclinación que nos dicen de 2/3, tendríamos esas dos rectas que cortan el terreno en esos puntos y este sería el terraplén que tenemos que fabricar para construir nuestra carretera. Bien, pues ya tenemos nuestro primer perfil, que es un perfil en el que a ambos lados de la carretera tenemos terraplén, por lo tanto hay que añadir tierras hasta subir la carretera al nivel que queremos. El siguiente perfil, que pasa por ahí, por el punto que hemos denominado anteriormente F, y en este perfil entonces vamos a subir unas partes que son terraplén, como la parte superior del dibujo, la parte inferior es un desmonte,
En este caso, el terraplén, en el caso del perfil anterior, lo hicimos al margen izquierdo de la línea de cota. En este caso lo vamos a representar al derecho, pero es para evitar la suma, que se nos crucen los perfiles, que los dos últimos están muy juntos. Bien, pues si lo hacemos así, dibujamos el terraplén hacia la derecha y el desmonte hacia la izquierda, pues vemos que ahí tenemos que la curva de 50 a 30 metros por debajo, la de 60 a 20, 10 la de 70, ahora la de 90 10 por encima, la de 100 20, etc. Lo mismo que hemos contado antes, vamos elevando los puntos a sus cotas y les unimos entre sí. Ahí tenemos el perfil de nuestro terreno, por una parte muy superior al de la carretera y por otra parte inferior a la carretera. La carretera está ahí justo en el borde y si trazamos el plano de terraplén, como hemos hecho anteriormente, con una inclinación de 2/3 y el del desmonte con una inclinación de 1, pues tendríamos los puntos de corte con el terreno. Es decir, que aquí tendríamos un desmonte y el terreno lo habríamos cortado, se nos queda con esa inclinación que observamos en esa parte que hemos tramado en verde, y el terraplén lo tendríamos en ese tramado amarillo, que hemos tenido que añadir esas tierras en el otro margen para elevar la carretera hasta esa cota de 80. Por último nos quedaría el último perfil, que vemos que corta dos desmontes. Tenemos desmontes a la izquierda de la carretera y desmonte a la derecha de la carretera. Trazamos nuestro origen de coordenadas y vamos subiendo, en este caso los dos son desmontes, por lo tanto por encima de nuestra unidad de cota, que en este caso en vez de trazarlo hacia la izquierda lo vamos a trazar a la derecha para evitar, como decíamos anteriormente, que se nos monte un perfil sobre otro. Bien, pues elevamos cada punto como ya hemos hecho anteriormente y los unimos. Obtenemos el perfil de nuestro terreno, ese es el perfil de nuestro terreno, y ahora poniendo esos planos de corte de terraplén desde los márgenes de la carretera, es decir, ese margen a la izquierda y ese plano de desmonte a la derecha, ¿no? Creo que he dicho anteriormente terraplén, son los dos desmontes, por lo tanto son planos de desmonte con una inclinación, una pendiente de 1, ¿no? Entonces la carretera nos exige desmontar de una forma drástica el terreno y vemos ahí la diferencia de tierras que hay que retirar para construir nuestra carretera. Bien, estos tres perfiles que les hemos trazado sobre la figura para que se vea mejor de dónde sacamos todos los puntos, lo podríamos haber hecho en otra hoja aparte, que es lo que vamos a hacer ahora. Es decir, que aquí vamos a representarlo nuestro origen de coordenadas, que en este caso pues lo hemos bajado a un nivel por debajo de 30 y vamos a poner una línea en la que indicamos cómo van subiendo las cotas y ahí estaría nuestro eje de la carretera, nuestro primer perfil, y la superficie de la carretera, que en todos los casos va a ir a 80. Bien, pues si ahora trazamos el primer perfil que hicimos anteriormente, nos llevaríamos todos los puntos y los subiríamos a su cota respectiva, cogeríamos las separaciones en el plano anterior, los subiríamos a la cota respectiva, uniríamos y ya tendríamos el perfil del terreno, que sería ese. Y si ahora hacemos lo mismo con la carretera, que tiene 8 metros de anchura y se encontraría ahí, trazando los planos con la inclinación de 2/3, pues tendríamos ahí nuestra carretera. Si hacemos lo mismo con el resto de perfiles, ahí tendríamos el segundo perfil con esa inclinación, ¿no? Que una parte es desmonte y en otra terraplén. Ahí estaría nuestra carretera, trazando el plano de desmonte, recortaríamos el terreno de esa manera y trazando el plano de terraplén echaríamos tierras hasta subir al nivel de nuestra carretera. Eso sería un desmonte y esto sería nuestro terraplén. Y por último, en el último caso, todo el terreno se halla por encima de esos 80 metros, es decir, este sería el perfil de nuestro terreno, y recortando con los planos de desmonte en ambos casos, pues tendríamos que retirar todo ese terreno representado en marrón para la construcción de nuestra carretera, dejando a los márgenes esas pendientes de 1 que nos daba el ejercicio. Bien, pues así hemos hallado lo que eran las curvas de nivel, de terraplén y desmonte, así como los perfiles que nos pedía nuestro ejercicio.